Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos los peores momentos de los grandes campeones. ¿Cuáles fueron esas temporadas, o tal vez una sola, donde estos grandes campeones de la Fórmula 1 no brillaron como solían hacerlo? Siempre hablamos de sus mejores momentos. Bueno, esta vez vamos a analizar y descubrir sus peores temporadas, sus peores momentos en la Fórmula 1 de los grandes campeones. Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar haciendo un paralelismo con un video anterior que era cuáles fueron los mejores momentos de los grandes campeones. Hoy vamos a hablar justamente de los peores momentos, si fueron varios o muchos, y vamos a hablar de aquellos pilotos que tratamos en aquel video, prácticamente los mismos, pero en sus peores o tal vez solo una peor temporada, siempre teniendo en cuenta que una mala temporada de estos grandes campeones hubiese sido un triunfo para cualquier otro piloto. Y empezamos muy atrás en el tiempo con Graham Hill, un piloto doble campeón mundial en el 62 y en el 68, ganador de la triple corona y ganador 5 veces del Gran Premio de Mónaco. Su última victoria en Mónaco y en la Fórmula 1 fue en el 69, ya con 40 años. Y allí empezó su peor época, del 70 al 75. Siguió corriendo con más de 40 años y lo único que consiguió fueron malos resultados, accidentes, lesiones y ni siquiera un solo podio para Graham Hill, Mr. Mónaco, que finalmente, corriendo con su propio equipo, el Embassy Hill, decidió retirarse luego de no poder clasificar para disputar la carrera que era prácticamente de su casa, el Gran Premio de Mónaco de 1975, así que finalmente, a los 46 años y luego de unas cuantas temporadas de agonía, decidió ponerle punto final a su carrera y colgar el casco para siempre. Graham Hill, que lamentablemente luego iba a perder la vida en un accidente aéreo al final de ese mismo año. Al menos le sirvió para tener por aquellos años el récord de participación en grandes premios, 176. Dejamos a Graham Hill para hablar de Niki Lauda. Y Niki tuvo muy buenas temporadas, pero la más floja fue no por culpa de él, sino por ese auto, ese Brabham Alfa Romeo V12, que era un desastre. La del 79, una temporada donde Lauda solo terminó 2 carreras, no que ganó 2, que sumó puntos, podios, no, solo terminó 2 carreras, y algo que nunca le había pasado, retirarse, así que eso hizo Lauda. En la penúltima carrera, en las prácticas para el Gran Premio de Canadá, cuando Brabham había dejado el Alfa Romeo para volver al confiable Cosworth, Lauda se retiró, dijo: estoy cansado, estoy aburrido de dar vuelta en círculos, no quiero correr más, y se bajó de la Fórmula 1 hasta 1982, cuando volvió con McLaren e iba a conseguir un tercer título en el 84, pero ese 79 fue un año horrible para Niki Lauda, donde perdió toda la motivación, todas las ganas que siempre tuvo el piloto austríaco de superarse. You have to drive racing cars with your heart and your head for it. The main thing is the heart. You have to get into these cars and you have to be excited now to start the practice tomorrow here in Montreal, you know, to really get moving. So if you get in the car all miserable and say, oh shit, I have to drive again, all that, it won't work. And I sometimes feel a little bit of not all that power, because especially the problems I had. I only finished 2 races this year, so you know it's all not funny anymore. So it really does get boring. And as long as the heart and the head is there, it is still. But I can feel one day it won't be anymore, and then I will retire overnight, because as you know, there's no point struggling along. Bien, y ahora hablamos de quién era el compañero en el 79 de Niki Lauda, Nelson Piquet, que desde el 80 empezó a ganar carreras y además ganó 3 títulos, 81, 83 y 87, y en el 88 pasa Lotus y allí empieza una época horrible para Piquet. Ese año ya le va mal, no gana ninguna carrera, solo 3 podios, y en el 89 Lotus pierde a Honda, tiene los motores Judd y Piquet tiene un año desastroso. Es criticado de pie a cabeza porque dicen que solo corre por la plata, por los grandes sponsors que le pagaban cantidad enorme de dinero y no tenía motivación ni ganas de correr. Y es más,
no logra clasificar para correr el Gran Premio de Bélgica de 1989 y empieza a caer su reputación, pero luego renace cuando se va a Benetton en el 90. Esos años del 88 y 89 olvidables totalmente para Piquet, que volvió a ganar en el 90 y en el 91 con Benetton. Esas temporadas fueron sin duda muy flojas para Piquet, pero muy flojas también para Lotus, que estaba en un declive total que no iba a parar hasta su finalización en la Fórmula 1 al terminar la temporada 1994. Dejamos a Nelson Piquet y hablamos de Alain Prost, el profesor que desde que se unió a Renault en 1981 y luego de un año catastrófico en su debut con McLaren, con despistes, lesiones, siempre ganó al menos una carrera. Y en el 91, cuando estaba en Ferrari, en un año que parecía que iba a ser consagratorio, luego de un 90 espectacular ganando 5 carreras, no, fue un desastre. Fue echado por Ferrari una carrera antes de terminar el campeonato porque Prost dijo que manejar ese auto era manejar un camión y Ferrari lo echó, pero el punto más bajo no fue ese. ¿Cuál fue? En San Marino, en Imola, la carrera más local de Ferrari en toda la temporada. Con piso húmedo, el profesor Prost se despistó en la vuelta previa y no pudo largar la carrera. Así es, se despistó en la vuelta previa con piso húmedo, una verdadera humillación, es verdad. Pocos recuerdan, también se despistó Berger, pero Berger pudo volver, Prost no, y no pudo largar. Eso iba a ser un presagio de lo que iba a ser un año desastroso. Para colmo, tuvo un encontronazo con Senna en Hockenheim y tuvo que abandonar porque lo quiso pasar por la chicana en la parte de afuera. Terminó otra vez peleado con Senna, un año completamente para el olvido, e iba a volver y ser campeón con Williams en 1993, pero ese 91 fue una pesadilla para Prost, para Ferrari, y se iban a venir años peores para la casa de Maranello, y el profesor tuvo su peor año en la Fórmula 1, donde nunca estuvo cerca de una victoria, salvo un poquito en Magny-Cours en Francia, donde largó y terminó segundo. Y si hablamos de Prost, hablamos de Ayrton Senna. Se podría decir tal vez que el año más flojo de Senna podría haber sido el 90, si bien salió campeón, pero era un Senna muy enojado porque según él habían robado el título del 89 en aquella definición polémica en Japón, y corrió ese año muy enojado y cometió algunos errores, por ejemplo perdiendo la carrera de Brasil tratando de superar al rezagado Nakajima cuando lo tocó a Nannini en Hungría para quedar segundo, y el poco feliz final de campeonato en el choque que tuvieron con Alain Prost en Suzuka, Japón. Y para colmo, al final de la temporada, esa entrevista con Jackie Stewart, donde Stewart le dice que de los pilotos de punta era el que estaba involucrado en más accidentes. Senna se enojó y le dijo que le sorprendía que Stewart, un piloto campeón y de punta, le haga ese planteo. Fue una temporada muy confusa para el gran campeón brasileño, donde sin embargo logró su segundo título. Y tal vez el año 92, donde Senna estuvo muy desmotivado porque nunca pensó que los Williams iban a pasar por arriba a los McLaren como finalmente lo hicieron. Si bien logró 3 victorias, pero logró la menor cantidad de puntos desde 1985. Solo logró 50, es verdad. Cualquier piloto soñaría con una temporada así, pero estábamos hablando de Senna. Para colmo, se iba Honda de la Fórmula 1, quiso ir a Williams en el 93, no pudo, se ofreció correr gratis en Williams, tampoco pudo. Prost lo bloqueó, así que fue un año complicado para Senna dentro y fuera de las pistas. Amagó con retirarse, tomarse un año sabático, irse al IndyCar, pero no. Siguió con McLaren, ese otro tema, un año polémico para Senna dentro y fuera de la pista en 1992, donde él dijo que era muy frustrante solo correr para dar vueltas en un circuito. Y si hablamos de Senna, hablamos de Michael Schumacher. Schumacher, la verdad, casi todos años buenos, salvo en el 2005, donde se enfrentó a la realidad que Ferrari quedó por detrás de Renault, de McLaren y casi toda la temporada de Toyota. Muchísimos errores de Schumacher, largando a veces en la mitad del pelotón, cometiendo errores. Ya empezó mal el año con un choque con Highfield en Melbourne y no hubo forma de repararlo. Solo ganó una carrera en esa poco feliz carrera de Indianápolis, donde participaron 6 autos. ¿Y qué equipos? Los de Bridgestone, Ferrari, Jordan y Minardi. Como para que no gane Ferrari, ganó Schumacher, segundo Barrichello. Si no, no había forma de que pudiese ganar el gran campeón alemán
Para colmo venía de un 2004 completamente triunfador. Bueno, ese año con el cambio de reglamento se dieron la cabeza contra la pared, pero como grandes campeones, Schumacher y Ferrari en el 2006 iban a volver y a volver con todo. Después podemos nombrar la época de Mercedes del 2010 al 2012, pero para mí ese ya no era Schumacher, pero la verdad fue un error tremendo volver. Logró solo un podio en esas 3 temporadas para el olvido, así que mejor ni las nombremos. Y si hablamos de Schumacher, hablamos de Alonso, quien los desbancó del título. Alonso, que siempre tuvo temporadas buenas, más allá de las polémicas del 2007, hasta que dejó Ferrari y empezó esa vida en McLaren con Honda, con aquellos Team Radio, criticando al motor Honda todo el tiempo, y Honda que ya no le empezó a causar gracia eso de que los humille por radio, riéndose de las performances del motor, y donde está Honda ahora, lo hubiese pensado 2 veces Alonso. La cosa es que siguió corriendo con resultados paupérrimos, se retiró, volvió con Alpine con pocos resultados buenos, tuvo un buen 2023 con Aston Martin y en la actualidad sigue estando en la mitad y un poco más atrás del pelotón. La verdad, yo sé el talento que tiene Alonso, obviamente, no soy ningún inteligente por saber eso, pero ¿para qué seguir corriendo? Hace 12 años que no gana una carrera, es verdad que se retiró un año y está en un equipo que todavía no repunta. Va a cumplir 44 años, está haciendo prácticamente lo mismo que Graham Hill. ¿Hasta cuándo seguirá? Más allá de su talento, me parece que está, la verdad, arruinando una carrera llena de grandes pergaminos y está peleando en esas posiciones, en el medio del pelotón y la parte de atrás. Yo no le veo sentido. La verdad que desde que se fue de Ferrari, poco ha podido hacer Alonso, no por su culpa, pero lamentablemente cuando se llega el momento me parece que se llega y por lo menos se hubiese retirado por primera vez como lo hizo en aquel 2019 y hubiese dado el paso al costado definitivo. Y si hablamos de Alonso, hablamos de Sebastian Vettel. ¿Se acuerdan de Vettel? También un gran campeón que todos se han olvidado. La cosa es que Vettel tuvo muy buenos años, inclusive cuando llegó a Ferrari, pero desde el 18. Cuando cometió aquel tremendo error en Alemania, donde venía liderando la carrera, liderando el campeonato él, liderando el campeonato Ferrari, empezó una debacle desastrosa y un año que parecía que iba a ser soñado terminó siendo una pesadilla para Vettel y de ahí en más nunca se recuperó y esos últimos años del 18 en adelante hasta su retiro fueron un verdadero calvario para el piloto alemán. Y sus años en Aston Martin, poco felices, la verdad, increíble cómo se cayó Vettel desde ese error en Alemania cuando venía liderando carrera, campeonato, todo se vino abajo. Y Lewis Hamilton, que la verdad no tuvo muchos años malos, hay que decirlo, el 2011 un año bastante flojo, superado sorpresivamente y claramente por su compañero Jenson Button, pero estos últimos años de Lewis han sido un poco flojos, más allá de que los autos no han estado a su nivel desde el 22 en adelante, pero yo lo veo bastante lento, Lewis. ¿Será que los 40 le están pesando? ¿Qué le pasa? Más allá de que el auto no esté, de que la Ferrari no esté, siempre quedando atrás en clasificación y en velocidad de sus compañeros, ya sea Russell, ahora Leclerc, realmente me llama mucho, pero mucho la atención. Y estamos hablando de un séptuple campeón, o sea que le podemos exigir bastante. Se podrá recuperar, si bien volvió a ganar en el 24, 2 carreras, pero uno espera siempre un poquito más de un séptuple campeón. Imagínense que yo pensé que este año el 25 iba a luchar el título. Bueno, la Ferrari no está, pero Lewis está menos todavía. Bien, gente, como habrán visto, estos grandes pilotos tienen años malos, pero estos años malos, ¿por qué son? Porque ellos han puesto una vara tan alta y son tan buenos que estos años malos para cualquier piloto de mitad de pelotón o que gane alguna carrera serían años espectaculares, triunfales, exitosos, pero ellos nos han acostumbrado a pero tan buenas actuaciones y performances realmente sublimes que cuando han tenido un año flojo o que no ha cumplido las expectativas parecen malos y bueno, a ellos por ese gran talento se les exige tanto y son lamentablemente víctimas de su gran éxito. Y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo y nos vemos la próxima. Chau.